Acompañados de Óscar Olivera, él es ex dirigente, además protagonista de la Guerra del Agua. Miren, ya han pasado 20 años de la Guerra del Agua y definitivamente ha sido un momento en el que una región, Cochabamba, eh, había decidido pararse contra intereses privados que habían elevado bastante el precio del agua, pero todas estas cosas nos va a contar Óscar porque definitivamente él tiene la historia seguramente en la cabeza. Querido Óscar, qué lindo verte, mira, tantos años nos hemos conocido en Cochabamba, después de tantos años nos estamos viendo, pero yo creo que esos recuerdos no solamente se quedan en la mente de quienes hemos vivido, yo en la cobertura de prensa, tú en la dirigencia, ese momento importante en la historia de Bolivia. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues realmente para mí una alegría verte acá, extrañado porque ya no te veía en la yacta, eh, pero bueno, como tú dices, un hecho histórico fundamental para el país, porque no solamente fue un proceso donde la gente se paró para recuperar el agua como un bien colectivo que sirve para la reproducción de la vida, un proceso que pretendió entregar nuestras aguas, inclusive el agua de la lluvia, a una gran corporación estadounidense, y la gente dijo, no, el agua es un patrimonio de la naturaleza y el agua tiene que servir para que se siga reproduciendo la vida, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, incluyendo los animales, la propia Pachamama, las plantitas. Fue un hecho histórico que no solamente se quedó, como tú dices, en la mente, sino fundamentalmente en el corazón. Cuando yo camino las calles de Cochabamba hoy, la gente se acuerda y me dice, oh, tú eres el Olivera, ¿cuándo vamos a salir de nuevo? Mira, hemos hecho tantas cosas lindas. Y empieza a relatar la gente. Ya, claro, después de 23 años, esa gente se recuerda como un hecho realmente, no solamente por haber vencido, digamos, a intereses tan grandes como el Banco Mundial, el gobierno de aquel entonces, los partidos políticos, el ejército, la policía, que se acuartelaron frente a la decisión de la gente de seguir en las calles, sino también fue un proceso donde la gente recuperó su capacidad de decidir, es decir, sintió la gente en su cuerpo, en su espíritu, que la soberanía reside en el pueblo. Eso fue lo más importante para mí, porque dijo, aquí nosotros somos soberanos, y por primera vez la gente ejercitó eso que dicen todas las constituciones, que la soberanía reside en el pueblo. Entonces creo que la guerra del agua tuvo diferentes dimensiones, una dimensión obviamente económica, paró la privatización de todo desde aquel entonces, una dimensión organizativa porque se organizó un escenario como fue la Coordinadora del Agua, un escenario muy democrático, participativo. Tú eres testigo de cómo las decisiones se tomaban en la plaza principal frente a 50.000 personas, un escenario humano. Unos caminos increíbles, ¿no? La gente recuperó la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la confianza mutua, y eso le dio tanta fuerza a la gente que tú veías niños, ancianos, jóvenes en las calles, cada uno con su rol, poniendo barricadas de manera simbólica, diciendo aquí la privatización no entra. Realmente fue un hecho histórico que después de 23 años lo recordamos con mucho cariño, con mucha fuerza. Y hoy estamos otra vez acá en La Paz para pretender de manera muy modesta dar toda la experiencia que hemos ido teniendo los viejos dirigentes de aquel entonces para que haya un proceso de articulación otra vez y nos permite enfrentar como bolivianos y bolivianas esta situación tan grave que la estamos sufriendo a nivel planetario como la crisis climática, pero fundamentalmente en Bolivia agravado por una situación de incendios, de sequías, de disgregación de la sociedad, fundamentalmente viendo otro tipo de intereses, una actitud, yo diría, de los políticos que no van más allá de su simple intención de seguir en el gobierno, en el poder, y la gente que de manera cotidiana en todas partes del país va librando sus batallas diarias para seguir sobreviviendo. Ahora, Oscar, hace algunas semanas hubo una movilización de los cooperativistas mineros, estos que están explotando oro específicamente en el departamento de La Paz, con muchos abusos, bloquearon calles, la gente cuando les reclamaba se sacaban el guaratojo, les pegaban.
Y eso ocasionó mucha molestia en la población paceña. Y por ello, claro, porque uno de los pedidos, aunque ellos han desmentido, uno de los pedidos es poder ingresar a las áreas protegidas, empezar a deforestar, que tú sabes muy bien, los árboles, los bosques, tienen una relación inmediata con el tema de la creación de agua, de la formación de nubes y todo esto. Entonces, y a partir de ahí han empezado a haber algunas marchas pidiendo que se respeten las áreas protegidas, pidiendo que también los cooperativistas mineros dejen de usar el mercurio, por ejemplo, que contamina las aguas. ¿Cómo ves tú este tema, Óscar? Yo creo que se trata de una política desde hace mucho tiempo atrás del extractivismo fundamentalmente, es decir, minería, hidrocarburos, soya, se pretende implementar la palma africana ahora, caña de azúcar, ganadería, es decir, ahora se están deforestando inmensas zonas de la Amazonía para criar ganado y exportar carne a China, por ejemplo. Eso realmente es grave. El país está viviendo un escenario muy complejo, incendios en la Amazonía producto de estos chaqueos, de estos incendios provocados, que como tú muy bien dices va a generar la falta de humedad en el futuro, va a ocasionar la falta de lluvias, la falta de agua, la gente va a sufrir consecuencias graves, no solamente en las áreas rurales, sino fundamentalmente en las ciudades, acompañado del cambio climático que está deshistiendo nuestros nevados. En Cochabamba, que tiene dificultades de agua, el nivel freático de las aguas subterráneas han bajado tremendamente. Y por ejemplo en Sacaba, simplemente para dar un dato, hace 3 años había un caudal promedio de 6 litros por segundo en los pozos de Sacaba. Hoy son 2 litros. Eso significa precariedad en el servicio del agua, para riego. Si no hay riego no va a haber alimentos. Sumado a esto está la contaminación, como tú muy bien dices, una contaminación criminal para mí, porque no solamente afecta a los ríos como tal, afecta a los seres vivos que están en el río, como son los peces, y eso afecta a la alimentación de la gente que vive en las riberas. Y hay zonas donde se ha detectado enfermedades terribles, un porcentaje elevado de mercurio en el organismo de niños, de ancianos fundamentalmente, y esto es matar a la gente, ¿no? Y sumado a esto esta actitud soberbia, prepotente, agresiva de los cooperativistas mineros que trabajan fundamentalmente para grandes corporaciones transnacionales como son las chinas y las canadienses fundamentalmente. Y esto tiene que conocer la población, no solamente reaccionar frente a una actitud agresiva, sino frente a un acto criminal que está poniendo en riesgo la sobrevivencia de nuestro pueblo, las generaciones futuras, nuestros hijos y nuestros nietos. Yo soy abuelo. Entonces, ¿qué futuro yo voy a dejar a mi nieta? Y seguramente todos los bolivianos se pensarán frente a una situación tan criminal que están haciendo ciertos sectores, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos justamente del manifiesto que se elaboró y se difundió el día de ayer en este colectivo ciudadano que se llama la Comunidad del Agua, establece la eliminación, la prohibición y además que salgan todas las actividades extractivistas en estas zonas de áreas protegidas. Porque reitero, ya no solamente se trata como en el 2000 de una lucha por el agua, o el 2003 una lucha por el gas acá en La Paz, o una lucha en el 2011 por el TIPNIS, que querían partir ese parque y que lo están haciendo ahora, sino se trata, yo digo, hoy de la vida misma. Es decir, los bolivianos y bolivianas tenemos que pensar en que todo lo que está pasando en nuestra patria nos va a afectar, ya nos está afectando y va a afectar de manera terrible esta situación. Es más, otro de los puntos que el manifiesto el día de ayer emitió fue el tema del presupuesto general de la Nación destinado justamente a enfrentar la crisis climática. El año 2023, este año que está pasando, se ha destinado menos del 1% del presupuesto general de la Nación. Alguien hablaba de que se ha destinado aproximadamente 18.000 millones de dólares en 10 años para enfrentar esta situación, es decir, 1.800 bolivianos por año, ¿no? Cuando solo La Paz necesita 6.000 millones de bolivianos para enfrentar la crisis climática. Solo La Paz, pero se destina 1.800 para todo el país. Entonces, ¿cómo los gobernantes están viendo
el futuro de nuestra patria. Hay una ley de la madre tierra, se dice que la madre tierra tiene derechos. ¿Y qué pasa con nuestro lago Titicaca que se está secando? ¿Qué pasa con nuestro río Rocha que prácticamente está totalmente envenenado y se está muriendo? ¿Qué pasa con la laguna Lalay en Cochabamba? Es decir, ¿dónde están los derechos? ¿Qué pasa con el río Beni, contaminado por el mercurio? ¿Dónde están esos derechos establecidos en una ley y que el gobierno permite que avasalladores, mineros, estén atentando no solamente contra los derechos y la vida de estos seres vivos que son los lagos, las lagunas, los ríos, sino contra la gente? Bueno, ese es un tema muy preocupante, querido Oscar, definitivamente, pero yo siento que lo que le hace mucha falta a nuestro país son autoridades en estas áreas específicas comprometidas realmente con el tema del medio ambiente, autoridades que sientan lo que muchos ciudadanos sentimos. Te pongo solo un ejemplo. El ex ministro de Medio Ambiente está encerrado en este momento porque él nunca pensó en el medio ambiente, nunca pensó en el agua, nunca pensó en los bosques, pensó más en llenarse los bolsillos. Y claro, tener ese tipo de autoridades que muchas veces, siento yo, son impuestas por las organizaciones sociales a los gobiernos, hace de que las cosas no funcionen bien. Definitivamente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es producto de la Guerra del Agua. El 2005, cuando se estableció una agenda nacional, se propuso al gobierno de Morales, que entró en 2006, a que lo primero que haga sea crear el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y lo hizo. Es decir, es un Ministerio de Aguas, primero fue, ¿no? El primero fue el Ministerio de Agua, obviamente, después cambió el nombre. Entonces, ese es un hecho histórico producto de la movilización de la gente, ¿no? De las condiciones en las que la gente de manera cotidiana vive. Por ejemplo, en Bolivia no hay plantas de tratamiento, ni siquiera el 35% de las aguas en Bolivia se tratan, ¿no? Es otro tema de contaminación. Entonces, ese Ministerio del Agua se creó justamente para que se pueda dar una atención prioritaria a la temática del agua en todos sus ámbitos. Una ley del ciclo del agua, leyes específicas para el uso del agua en diferentes áreas, tarifas justas, apoyo a las empresas públicas, fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua. Es decir, había toda una agenda que jamás se cumplió. Para mí el Ministerio del Agua, hoy denominado Ministerio de Medio Ambiente y Agua, no funciona, no existe. No existe, existe solamente para cuando existen conflictos, cuando existen tragedias, ¿no? Para llevar agua, llevar tanques de agua, perforar pozos. Son soluciones evidentemente paliativas de emergencia, y no hay una política estructural justamente que pueda definir una solución a largo plazo, porque las soluciones del problema de la crisis climática y el respeto a los derechos de la madre naturaleza no van a ser para un día para otro. Es un proceso donde la sociedad tiene que incorporarse para una discusión. Por eso es que nosotros hemos planteado ya como Comunidad del Agua, además de convocar a estas organizaciones que, como tú muy bien dices, de manera indignada han salido jóvenes, vecinos, campesinos, indígenas, que han salido a las calles para protestar y demandar del gobierno, del Estado, políticas públicas coherentes, que estén en relación a lo que la gente quiere y siente. Pues una de las cosas que hemos planteado concretamente es la discusión inmediata del presupuesto general de la Nación destinado al tema de enfrentar la crisis climática acá en Bolivia, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿no? No solamente en el tema de la reforestación, no solamente en el cuidado de las fuentes de agua, sino una ley también que pueda implementarse para que el ciclo del agua pueda ser determinado de manera plena por toda la sociedad en su conjunto, en todos sus sectores. Yo creo que la gente está consciente de lo que pasa, porque la gente sufre escasez, sufre contaminación, sufre incendios, sufre atropellos, sufre de una institucionalidad que no funciona. La gente sabe, pero ese alejamiento de las autoridades de la población hace que ésta se convierta en personas totalmente insensibles. Yo me acuerdo que una declaración que hizo en Cochabamba el ministro del Agua de aquel entonces, que hoy está en la cárcel, decía: la cobertura de agua potable en la población es del 80%. Yo decía, este ministro debe estar hablando de la cuadra donde él vive.
porque definitivamente la gente sabe que eso es una tremenda estupidez que no corresponde a la realidad, y esa situación indigna a la gente de autoridades que quieren mostrar y piensan que los bolivianos tenemos un retraso mental que no nos permite entender lo que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que este manifiesto de la Comunidad del Agua establece ya de manera definitiva una acción que el Estado boliviano debe hacer, pero esa acción tiene que estar acompañada de una movilización social que permita ejercitar, como en la guerra del agua, en la guerra del gas, en la marcha del Tibnis, una situación que haga que se pare esto y que se pueda revertir todo lo que está pasando. Querido Oscar, quiero agradecerte mucho la gentileza de habernos visitado. Siempre que estés en La Paz, date una vuelta por RTP, que va a ser interesante el poder hablar de todos estos temas. No, pues muchísimas gracias a ustedes. En RTP tienen ustedes dos corresponsales magníficas que nos dan cobertura en ciertas áreas de agroecología, fundamentalmente con los niños. Y pues agradecido y un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, ahí estaba Oscar Olivera, ex dirigente de la Coordinadora del Agua en Cochabamba, y que claro, usted seguramente recuerda toda esta participación importante que ha tenido el pueblo cochabambino en la guerra del agua. Seguimos con más información. Unidad Móvil, El Alto.